José Carlos Mariátegui nace en Moquegua, población ubicada al sureste del Perú, en 1884 y fallece en Lima en 1930. A pesar de que Mariátegui no fuera educador de profesión y menos un pedagogo especializado, se le conocía como el amauta, que en lengua quechua significa el maestro, y su interés por ayudar a esclarecer el tema educativo, dentro de sus inquietudes revolucionarias, lo lleva a estudiar profundamente los aspectos del proceso de la instrucción pública en Perú, proceso aún al calor del movimiento de reforma universitaria y en el mundo, sobre todo en Europa, donde se desarrollaba también un importante movimiento de renovación de la escuela pública. Así que en él encontramos una voz para entender el problema educativo como un problema social y político y no especialmente como un problema técnico o meramente académico. ¿Y por qué social y político? Os preguntaré. Pues bien, la concepción que Mariátegui desarrolla de la educación es aquella que la concibe como íntimamente ligada con el régimen económico en la cual se enmarca y con su dinámica de clase peculiar. En ese sentido, Mariátegui aporta: la herencia española no era exclusivamente una herencia psicológica e intelectual, era, ante todo, una herencia económica y social. El privilegio de la educación persistía por la simple razón de que persistía el privilegio de la educación de la riqueza y de la casta. El concepto aristocrático y literario de la educación correspondía absolutamente a un régimen y a una economía feudales. La revolución de la independencia no había liquidado en el Perú este régimen y esta economía. No podía, por ende, haber cancelado sus ideas peculiares sobre la enseñanza. Bien, esto no es una relación mecánica que haga que la economía explique todo el desenvolvimiento de la actividad educativa. Significa que el régimen y desarrollo de la educación en la sociedad responde en última instancia a su dinámica económica y a la clase o clases sociales que detentan el poder del Estado. Pero siendo esto conocido, para lo que significa la doctrina marxista, ¿cómo se desarrolla específicamente el autor dicha dependencia en la época en la que le tocó actuar y en el contexto de América Latina? Pues bien, la herencia colonial se desarrolló con la dependencia de los métodos y los contenidos educativos heredados de España, que se desenvolvieron durante los siglos coloniales en América. Por un lado, la educación concebida y actuada como privilegio de casta, casi exclusivamente reservada a las clases dominantes, la clase latifundista y su clientela, sobre todo, y por otro lado, el método escolástico, que privilegia el conocimiento retórico, la práctica verbalista y que prioriza la formación de doctores literatos, abogados y burócratas estatales, por encima de las carreras técnicas y científicas, son los principales rasgos de la perduración del espíritu virreinal, sobre todo en los países que el continente más tardíamente se sumaron al desarrollo capitalista. Sin embargo, para el caso peruano, como ocurrió en muchos países de la región, se intentó importar, al avanzar la vida republicana, la mayoría de veces sin considerar la realidad de otras escuelas pedagógicas. Por ejemplo, la escuela francesa, en la segunda mitad del siglo XIX, y la escuela norteamericana a final de este siglo e inicio del XX. Importaciones que poco contribuyeron a sacudir a Perú de la herencia colonial, del atraso, de la enorme desigualdad social, del subdesarrollo, y que no significaron una democratización real del acceso a la educación, ni una renovación importante de los métodos que estuvieran realmente acordes con la marcha de la sociedad mundial, una sociedad de productores que emanaba del trabajo. Mariátegui, además de vincular siempre el problema de la educación con el de la evolución económica y social de América, examina y juzga los discursos reformadores o incluso los fallidos intentos de reforma educativa como cortos de vista, al no considerar que la realidad social, las necesidades del capitalismo dependiente y los fuertes rezagos feudales eran una camisa de fuerza para los cambios que los reformadores pretendían operar tan solo en el campo educativo, independiente de dicha realidad. De esta manera, pone en cuestión muchos principios que se levantaban en los discursos reformadores de manera irreflexiva, declarativa y acrítica, como lo de la escuela laica y sobre todo la libertad de enseñanza. En ese punto identifica además la manera en que operan los intereses de los sectores sociales dominantes en el aparato del Estado, para delinear la política educativa pública y, por ende, el funcionamiento del aparato educativo.